Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a definir lo que es la derivada de una función. Para ello vamos a recordar un poco. Recordemos que si y es igual a f de x y delta x es igual a x sub 2 menos x sub 1, el cual es h, digamos, esa diferencia es h. Entonces delta y es igual a f de x2 menos f de x1, el cual es obviamente f de x1 más h menos f de x1. Sí, si estoy denotando la diferencia entre x1 y x2 por h, pues entonces esto se cumple. Entonces, la tasa de variación media, nosotros sabemos que es simplemente f de x más h menos f de x, ¿no?, sobre h. Eso nosotros ya conocemos y hemos estado trabajando con eso. Ahora definimos la tasa de variación instantánea. Ahora definimos la tasa de variación instantánea. ¿Cómo? La tasa de variación instantánea como el límite de la tasa de variación media. El límite, cuando h tiende a cero, ¿de qué? De f de x1 más h menos f de x1 sobre h. Esa es la definición de la derivada, pero lo vamos a escribir en acá. Definición de la derivada. De la derivada. Si y es igual a f de x, una función obviamente, la derivada de f en x igual a x sub 0 denotado por f' de x sub 0 se define como, voy a poner f' de x sub 0 igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre h. Ahí tenemos una definición mucho más formal de lo que es la derivada de una función. Así se define. Voy a hacer algunas notas en acá. Nota. Voy a hacer dos o tres, qué sé yo. A ver, uno. Geométricamente, ¿qué significa la derivada? Geométricamente, si y es igual a f de x, f' de x sub 0
f' de x sub 0 es la pendiente de la recta tangente a la curva de f en el punto x igual a x sub 0. Ese es el significado geométrico de la derivada. Sencillamente es la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Más adelante lo vamos a explicar mejor esto. Físicamente, si y es igual a f de x, si y igual a f de x describe la trayectoria, de una partícula en movimiento, f' de x sub 0 es la velocidad instantánea, f', es la velocidad instantánea de la partícula en x igual a x sub 0 o en el instante x igual a x sub 0. En el instante esas son las interpretaciones importantes de lo que es la derivada. Geométricamente, sencillamente es la pendiente de la recta tangente en ese punto. Físicamente, si la función f de x describe la trayectoria de un objeto que se mueve, entonces la derivada en un punto es sencillamente su velocidad instantánea de ese objeto en ese punto. Todo esto lo voy a explicar más que nada cómo se obtiene esto. Esta fórmula que es la derivada por definición, cómo se obtiene geométricamente y cómo se interpreta todas sus características que tiene, lo voy a explicar acá. Bueno, a ver, voy a escribir. Necesito dibujar bueno, ahí tenemos el R2, el plano cartesiano. Y en acá tengo una curva, voy a trazar una curva. Sí, está bien. Esa es la curva y igual a f de x. Es la trayectoria de un... Es la trayectoria que describe una partícula en movimiento. En el plano cartesiano, obviamente. Entonces, lo que vamos a calcular, lo que quiero calcular es la derivada en este punto.
en x sub 0. Eso significa que lo que estoy queriendo calcular es la pendiente de esta recta, que es tangente en ese punto. Una recta tangente es aquella recta que pasa rozando la curva y toca a esa curva en un solo punto. En este caso solamente le toca en este punto que es x sub 0. Entonces yo quisiera de esta recta L calcular su pendiente. Entonces no tengo manera porque apenas tengo un punto que conozco. Entonces sería f de x sub 0. Ahora lo que voy a hacer es tomarme un punto cualquiera sobre la función. Es decir, este va a ser x sub 0 más h. Esto es h. H es una distancia. Entonces este punto es x sub 0 más h. Bueno, en acá voy a necesitar que esto sea un poquito más grande. Ahora este punto sería f de x sub 0 más h. La imagen de ese punto. ¿No? Claramente tenemos. Y como tengo dos puntos conocidos, ahora puedo trazarme una recta secante que pasa por estos dos puntos. Esa es la recta secante. Secante es aquella que corta la curva en dos puntos. La pendiente de la recta secante lo puedo calcular muy fácil. Claro, conozco esta distancia. Conozco esta distancia que es, ¿no?, delta i, el cual es f de x sub 0 más h menos x sub 0, o sea, esta distancia. Y esta delta x, pues simplemente es h. O sea, x sub 0 más h menos x sub 0 es h. Entonces tengo esos datos, todos esos datos. Ahora, lo que voy a hacer es... mira, voy a hacer el siguiente experimento. La recta tangente, digo, la pendiente de la recta secante es la tasa de variación media que nosotros conocemos, que es simplemente f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre h. Esto conocemos. Pero no es lo que quiero en este momento. Lo que quiero es la pendiente de la recta tangente. Entonces, para eso lo que voy a hacer es el siguiente experimento. Mira. Este punto, el cual lo puedes llamar Q, y este punto P. El punto P va a ser un punto fijo. Y el punto Q va a ser un punto flotante, es decir, voy a hacer que se mueva acá. Entonces, si hago que se mueva a este punto, esta recta secante llega a ser esto. ¿No es cierto? Claro. Pasa por este punto y... ¿qué es lo que pasó con H? H es cada vez más pequeño. H era esta distancia inicialmente. Ahora es simplemente esto. Entonces, si yo sigo haciendo ese mismo experimento, es decir, el Q viene acá, y voy a tener
Entonces, a medida que hago ese experimento, esta recta L, esta recta verde, mejor dicho, llega a ser recta tangente, o sea, el azul. Claro, pero ¿qué ha sucedido en ese experimento con H? H se hizo cada vez más pequeño, es decir, H tiende a cero. Entonces, la derivada f' de x sub 0 es sencillamente al límite de esta recta tangente, que es f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre h cuando h tiende a 0. De ahí se obtiene esto que nosotros habíamos definido mucho más antes, pero acabamos de describirlo, interpretarlo geométricamente, para que al momento de hacer ejercicios tengas la intuición matemática de la definición del límite. En base al límite, mejor dicho, de la definición de la derivada. Eso es muy importante, pero no solo se puede, no siempre se puede definir de esta manera. También podemos definir, si quieres, si a esto lo llamas x sub 1 y esto x sub 0, entonces esto va a ser f de x sub 1, esto va a ser f de x sub 0. Entonces, ¿qué es lo que vas a tener? Al límite de f de x sub 1 menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0, ¿no? Esto no es necesario que lo llame x sub 1, lo puedo llamar x, obviamente diferente de x sub 0, entonces este va a ser f de x, esto va a ser f de x muy bien, cuando x menos x sub 0 tiende a 0, o sea, cuando x tiende a x sub 0. Esa es otra definición de la derivada. Y lo que vamos a utilizar mucho es esta definición, la primera. Se conoce también como el cociente incremental. Cociente incremental a esta cantidad se conoce como el cociente incremental. Bueno, ahora, después de haber definido la derivada de una función, vamos a hacer la actividad 75, que es esta. La posición y de un objeto depende del tiempo x según la ecuación. Esta es la ecuación que ya hemos utilizado más antes. Hallar la velocidad instantánea mediante el límite. O sea, ¿te acuerdas? En un ejercicio anterior hemos usado la velocidad instantánea, hemos calculado con esta formulita. Ahora lo vamos a obtener esta formulita de esta ecuación, que es la trayectoria de la partícula. Utilizando límites vamos a comprobar. Bueno, toda esa actividad tenemos traducido acá. Esa es la función al cual le vamos a aplicar límites, o sea, la definición de la derivada para encontrar su derivada. Y tenemos que encontrar f' de x. Bueno, de acuerdo a la definición, a ver, bueno, de acuerdo a la definición, f' de x por definición está dado por el límite cuando h tiende a 0 del cociente incremental, que es f de x más h menos f de x sobre h. Esta fórmula
te vas a recordar toda tu vida ahora. Así que f' de x ahora va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? F de x más h. Bueno, f de x para nosotros es esta función. Entonces en cada x reemplazamos x más h. Esto es 10 más 100x más h menos 5 x más h al cuadrado menos f de x pues copiamos tal cual. Eso va a ser menos 10 menos 100x menos por menos más 5x al cuadrado sobre h. Sí, y ya podemos ir simplificando los que se puedan simplificar. En acá voy a poder simplificar, fíjate, 100x con menos 100x. Y en el siguiente paso lo que voy a tener es al límite cuando h tiende a 0 de lo que me queda, ¿no? Me queda en acá 100 por h menos, quizás sea necesario desarrollar esto, 5. A ver, voy a desarrollar, esto es x al cuadrado más 2x por h más h al cuadrado. Y de acá, ¿qué me queda? Pues me queda más 5 x al cuadrado sobre h. Entonces, esto es igual al límite cuando h tiende a 0. Seguimos haciendo simplificaciones. Fíjate, cuando yo multiplique menos 5 a toda esta cantidad, menos 5x al cuadrado se va a simplificar con eso. ¿Y qué es lo que me queda con esa simplificación? Me queda 100h menos 5 por 2, 10x por h, menos h al cuadrado, todo sobre h. Ahora, si yo intento calcular el límite en acá reemplazando 0 en cada h, lo que tengo es 0 entre 0, ¿no? Al inicio lo mismo tenía. Entonces, factorizo el h, en acá me queda 100, menos 10x, y menos h. ¿Sí? ¿Está bien? Sobre h. Y el h con h se cancela. Y lo que tengo es el igual al límite, cuando h tiende a 0, de 100 menos 10x menos h. Creo que era menos 5h, sí. En acá me comí el 5. Este es 5. Cuando multiplica menos 5 acá, menos 5. Pero no importa, está bien. Ahora calculamos el límite, reemplazamos el 0 en cada h, lo que tengo es y tal cual ya habíamos utilizado esta fórmula para calcular la velocidad instantánea, ¿no? En un anterior ejercicio. Entonces su derivada de esta función, utilizando por definición, es esta, su derivada. Eso es 75, vamos a hacer la actividad 76. No sé si valga la pena que haga acá, creo que voy a cortar y voy a hacer en otro video.